días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido de estar frente a sus pantallas, tratando de, diríamos, instruir un poco a la gente, darles algunos conocimientos sobre algunas patologías que tenemos en el aparato locomotor, que es nuestra especialidad, lógicamente. Recalcarles que estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. En momentos van a mostrar también los teléfonos con los cuales se pueden comunicar con nosotros para hacer sus preguntas, para tener, diríamos nosotros, las inquietudes sobre las patologías que de alguna manera afectan a todas las personas, en todas las edades, porque el aparato locomotor es una de las, diríamos, de uno de los segmentos más importantes donde se realiza toda la mecánica de traslado, de transporte, de juego, de giro, de velocidad, de impacto. Es decir, el aparato locomotor está supeditado a todas esas exigencias que normalmente suceden no solamente en la parte física deportiva, sino también en la parte normal, diríamos, del día a día, donde las personas caminan, suben, bajan, están sentadas mucho tiempo, tienen accidentes de tránsito, caídas de las gradas, sentadas a veces al caminar por una acera. Lastimosamente en nuestra ciudad las avenidas, las aceras son sumamente accidentadas y esto permite que mucha gente de repente tenga este tipo de lesiones que corresponden al aparato locomotor. Y en este caso, como decíamos anteriormente, como habíamos tocado el tema ya el anterior sábado, hoy día vamos a seguir mostrando algunas patologías sobre lo que significan las luxaciones de las articulaciones. Todas las articulaciones están expuestas a la luxación. ¿Qué decíamos? Que la luxación es la falta de continuidad en la parte anatómica, en la parte articular. Es decir, es cuando una articulación pierde su relación anatómica, es la incongruencia que existe cuando se produce un accidente directo, se produce un accidente de torsión, un accidente indirecto, cuando de repente choca otro segmento, como en el caso de los accidentes de auto, que de repente la persona está sentada ya sea en el volante o ya sea como acompañante y las rodillas que están en flexión chocan con el tablero cuando se produce el accidente frontal de un auto contra cualquier superficie y este impacto repercute en la rodilla y repercute a nivel de la cadera, donde se luxa la cadera, se sale del lugar. Es por eso que es importante que todos sepan que las articulaciones de repente tienen todas estas, digamos, estas circunstancias en las cuales se pueden lesionar las articulaciones y se pueden salir del lugar. Esto implica que no solamente es pensar en que se ha salido del lugar, es decir, no hay que tomar las cosas tan fácilmente. Cuando se sale una articulación, compromete varios elementos, como ser el cartílago articular, como ser la parte vasculonerviosa, es decir, los vasos, los nervios, las arterias, las venas, y también puede producir lesiones a nivel de los elementos que estabilizan las articulaciones, que son los tendones, los ligamentos y la cápsula. Entonces, no hay que tomar las cosas tan fácilmente cuando hablamos de una luxación. Es por este motivo que siempre sugerimos a las personas que de repente están presentes en un evento de esta naturaleza, tengan mucho cuidado en querer poner una articulación en su lugar. Hay maniobras especiales para cada segmento para poder poner la articulación en su lugar en el momento agudo, es decir, en el momento en que se produce la lesión. Por eso es que es importante que cuando sucede esto, no siempre todas las personas tienen el conocimiento de traccionar, decimos nosotros, o jalar, dicen las personas. Hay que jalar, entonces empiezan a jalar un segmento, ya sea el brazo, ya sea la pierna, ya sea la rodilla, y de repente pueden complicar más aún una luxación, es decir, la salida de una articulación. Habíamos tocado varios temas como ser la luxación de la cadera fundamentalmente, que la tenemos acá. Para rememorar un poquitito el tema anterior, decíamos que la luxación compromete la parte articular fundamentalmente. Si podemos hacer un pequeño acercamiento, muy bien. Entonces ustedes vean en la pantalla cómo la cadera se mueve a través de la cabeza femoral y tiene movimientos
amplios. La cadera es uno de los segmentos juntamente con el hombro que tiene movimientos amplios de rotación, de abducción, de aducción, de inversión, rotación interna, rotación externa y todo. Entonces, cuando sucede un accidente a nivel de la parte de la rodilla, por ejemplo, hay un golpe, entonces la cadera hace esta maniobra, sale del lugar y entonces puede fracturar el acetábulo que queda en la parte posterior del acetábulo de la cadera misma. Entonces, o puede fracturar esto o sencillamente salirse del lugar y estar en esa posición. Esta llamamos nosotros una luxación posterior. Es decir, que la cabeza femoral se ha ido hacia la parte glútea, hacia la parte posterior de la articulación. En ese sentido es que también cuando sucede esto, nosotros tenemos que tener cuidado de los vasos tanto venosos como arteriales y también de lo que es el nervio ciático, que está muy cerca y que pasa prácticamente, está, diríamos, apoyado, el nervio ciático está apoyado en la articulación de la cadera y por eso es que es peligroso hacer cualquier maniobra que uno no sepa para poder reducir, para poder poner la articulación nuevamente a la posición normal, es decir, que tenga cierta congruencia. Muy a pesar de aquello, muy a pesar de que la articulación pueda retornar a su posición normal, siempre puede haber lesiones, como decíamos, las lesiones que no las vemos en una radiografía simple, que son las lesiones de la cápsula, la ruptura de la cápsula, las lesiones ligamentarias y en algunos casos también la ruptura de los vasos que irrigan, en este caso la cabeza femoral, que es el complejo circunflejo que se llama, son pequeños vasitos que van hacia la cabeza femoral y que cuando se sale del lugar se rompen y esto puede generar a la larga una necrosis, es decir, una falta de aporte sanguíneo a la cabeza femoral y entonces la cabeza femoral poco a poco va perdiendo su consistencia, empiezan los dolores articulares, las molestias, al cabo de 2, 3, 4 meses se toma una radiografía y nos encontramos con que la cabeza femoral prácticamente se ha reducido, ha perdido su irrigación a propósito de haber tenido una luxación, es decir, la salida de la cabeza femoral de su articulación. Lo mismo sucede con el hombro. Habíamos visto también que la articulación del hombro, que la estamos viendo acá, si podemos hacer un acercamiento, el hombro tiene segmentos que son músculos tendinosos que están dentro de la articulación acromioclavicular. Si hacemos el acercamiento nos vamos a ver un poquito mejor. Todos estos elementos son tendones, está el manguito rotador, están los músculos que son planos, que son delicados y que de alguna manera están por debajo del acromion, que es parte de la escápula o parte del omóplato. Entonces, estos elementos cuando el hombro, cuando la cabeza del húmero que estamos mostrando acá sale del lugar, ya sea que se va hacia atrás, que se va hacia adelante, que se va hacia abajo, esas son las clasificaciones de las luxaciones. Las luxaciones pueden salir en la cabeza, en este caso del húmero, se puede ir hacia la parte posterior, es decir, hacia la espalda, puede irse hacia la parte anterior, hacia el pecho, puede irse hacia abajo, hacia la parte axilar. Entonces se lesionan estos ligamentos por un lado, se lesionan estos tendones, se lesiona la cápsula, se lesionan, a veces se rompen los músculos y también se lesiona la parte vasculonerviosa. En esta zona donde podemos ver, donde ustedes están viendo que correspondería prácticamente a la parte axilar, nosotros tenemos el paquete vasculonervioso, donde está el plexo axilar. Ese plexo axilar tiene la particularidad de tener la inervación hacia el miembro, hacia el brazo, en este caso, de 3 segmentos importantes que son el nervio radial, el nervio cubital y el nervio mediano, que son los que dan la sensibilidad y la motricidad al miembro superior. Entonces, cuando se sale la cabeza del húmero, puede suceder un alargamiento del paquete vasculonervioso y esto producir parálisis, a veces parálisis temporal por una elongación del plexo braquial o puede producir también una parálisis total. Entonces, no siempre hay que pensar de que poniendo la cabeza del húmero, en este caso, en su lugar, uno no va a tener complicaciones. Lastimosamente puede tener ese tipo de complicaciones que lastimosamente son
a veces irreversibles cuando se lesiona especialmente la parte nerviosa, es decir, la elongación del plexo braquial, la elongación de estos nervios que son fundamentales para la motricidad y la sensibilidad del miembro superior. En ese sentido es que siempre recomendamos de que las personas que están presenciando un evento de esta naturaleza, cuando un atleta o una persona se ha caído, de repente se le ha salido el hombro, hay a veces luxaciones recidivantes que ya se salen a veces hasta de hacer el mínimo esfuerzo, como ser estornudar, por ejemplo, se sale la cabeza humeral y de alguna manera ya la persona a veces ya sabe cómo poner el hombro en su lugar. De todas maneras, esas luxaciones recidivantes pueden generar lesiones a nivel del cartílago articular, lesiones a nivel de los tendones, de los músculos que están en la articulación del hombro, lesiones a nivel de la articulación acromioclavicular, donde también hay ligamentos, y lo que es peor, decíamos, la lesión del plexo braquial, es decir, de la parte vasculonerviosa, de la cual hay que tener mucho cuidado. En otros segmentos, como ser el codo, por ejemplo, si nosotros vamos a ver posteriormente en las diapositivas y en las imágenes que vamos a mostrar, en el codo se producen también las luxaciones de codo. Es decir, se rompen los elementos nobles, los ligamentos, los tendones, el codo se sale del lugar, lesiona también la parte nerviosa. ¿Por qué? Porque a través de la articulación del codo está muy cerca el nervio cubital, fundamentalmente, está el nervio radial que va hasta la parte de la mano, hasta la parte distal, está el nervio mediano. Entonces, esos nervios que están cerca del codo y que atraviesan muy cerca del codo, también suelen lesionarse, lo mismo que la parte vascular. Entonces, la incongruencia, la salida de la pérdida anatómica de la relación en los huesos en una articulación desencadena complicaciones no solamente de los cartílagos, sino también de la parte vasculonerviosa. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no traccionar un segmento cuando no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Lo peor que puede suceder en una luxación, estamos hablando de las luxaciones puras. ¿Qué significan las luxaciones puras? Que no hay una complicación que a veces se presenta, que sería la parte, diríamos, más problemática del problema, si el término valga la redundancia, donde se acompaña una fractura del segmento. En ese sentido es que hay que tener mucho cuidado de pensar en que solamente uno tiene que traccionar. Siempre hay que pensar que no solamente se ha podido luxar, no solamente se ha podido salir el segmento de la articulación, sino también se han podido fracturar algunos elementos que están cerca de la articulación. Se puede fracturar la cabeza del húmero, se puede salir del lugar, puede haber una fractura del fémur, puede haber una fractura de la parte clavicular, puede haber una fractura en el codo de la parte radial, de la cúpula radial, puede haber, si es un niño, por ejemplo, también hay que tener cuidado porque en los niños es muy fácil el desplazamiento del cartílago de crecimiento. Ahí estamos viendo en la diapositiva cómo tenemos en su segmento la parte normal, la luxación anterior, como decíamos, donde la cabeza humeral se ha salido hacia el pecho, es decir, hacia la parte anterior, y la luxación posterior de hombro cuando se sale la cabeza del húmero hacia la espalda, hacia el término oval. Entonces, estas son algunas clasificaciones de lo que son las luxaciones puras, donde no hay compromisos de fractura, que también es otra de las grandes complicaciones cuando hay una luxación. Si podemos avanzar en las imágenes, por favor. Entonces, decíamos que estas patologías son de mucho cuidado, hay que respetar siempre y pensar siempre que hay no solamente los elementos óseos que hay que tratar, sino también los elementos que circundan la articulación, que son la cápsula, los ligamentos y también la parte vasculonerviosa. Ahí estamos viendo en la parte superior, donde está una imagen de color rojo, la articulación acromioclavicular, que es otro de los segmentos en el hombro que se luxa, es decir, la clavícula que ha perdido su estabilidad a expensas de la caída sobre el hombro y ha roto los ligamentos acromioclaviculares, los ligamentos coracoacromiales. Entonces la clavícula pierde su estabilidad
estabilidad, no hay fractura, pero sí, se ha roto la cápsula y se ha roto también la parte ligamentaria. Entonces, en ese sentido, cuando se produce esta patología, generalmente la recuperación, la reparación de estos ligamentos es netamente quirúrgica, porque caso contrario tenemos una clavícula que no tiene estabilidad y que de alguna manera va a influir notoriamente en la función del hombro. Si podemos seguir, ahí estamos viendo una radiografía, vean cómo en el segmento, diríamos, donde está la flecha verde, está la cabeza fuera del lugar. Y en el lado contrario está la cabeza ya en su lugar. Es así como se debería ver una articulación. Entonces, en una radiografía es de vital importancia para por lo menos determinar diríamos, el grado de lesión que haya podido tener la articulación, si solamente se ha salido del lugar, y también en una radiografía se puede ver si hay un compromiso de tipo fractura de alguno de los elementos que rodean, en este caso, el hombro. Si podemos seguir con las imágenes, ahí vemos cómo, vean, la clavícula está totalmente separada de la porción acromial. Ahí esta clavícula ha perdido ya su relación a expensas de ruptura de toda la fase ligamentaria que tiene el hombro en cuanto a la articulación acromioclavicular. Entonces, cuando vemos una clavícula en una radiografía simple, nosotros hacemos la parte clínica donde vemos el signo de la tecla, se aprieta la clavícula y la clavícula vuelve a levantarse. En ese sentido es que también clínicamente, a través del antecedente de caída sobre el hombro, golpear el hombro en forma directa, la clavícula pierde su estabilidad, se rompen los ligamentos coracoacromiales y acromioclaviculares, y esto nos permite dar un diagnóstico de una luxación acromioclavicular con ruptura de ligamentos. Vean ustedes, las imágenes no muestran líneas de fractura, ni de fisuras, ni de incongruencia de esa naturaleza. Esto nos permite hacer un diagnóstico precoz y ya también hacer el pronóstico en cuanto a la reparación y al tratamiento que tenemos que hacer. Seguimos mostrando, por favor, las imágenes. Ahí vemos la pelvis, la cadera, vean la cabeza femoral en la cadera derecha, donde está fuera del lugar, ha perdido su relación anatómica entre lo que es la cabeza del fémur y el componente acetabular. En el otro lado está la cadera izquierda, que está mostrando la posición anatómica de cómo debería verse. Seguimos, por favor. Entonces, ahí estamos viendo las maniobras en las cuales hay diferentes posturas cuando la cadera suele salirse del lugar. Hay algunas patologías que de repente el paciente siente que su cadera se sale. A veces hay que hacer un poco de historia clínica en cuanto a los antecedentes de en la niñez, si este paciente ha tenido problemas de luxación congénita de cadera o ha tenido displasia de cadera, para cuando el paciente, ya siendo adulto, siente que su cadera se sale o tiene algún movimiento o algún chasquido fuera de lo normal o empieza con dolores articulares. Entonces, siempre hay que pensar que podríamos estar ante una secuela de una displasia, que es una cadera totalmente inestable y que tiende a salirse del lugar al mínimo esfuerzo. Seguimos mostrando, por favor, las imágenes y vean, aquí estamos viendo una rodilla donde la flecha nos muestra cómo la rótula ha salido fuera del lugar, y lógicamente generalmente la tendencia de la luxación de rótula es hacia afuera. Esto en vista de que la rótula tiene una inserción interna, que es el vasto interno, y tiene una inserción de vasto externo y tensor de la fascia lata en el borde externo. Es como que hay un déficit de fuerzas entre lo que es la parte interna de la rótula y la inserción externa de la rótula, como que tuviese más fuerza a la parte externa. Entonces, cuando la rodilla está en flexión, a veces la rótula pierde estabilidad y se sale a la parte externa. Es cuando lesiona la parte cartilaginosa, lesiona los alerones, en este caso el alerón interno, que también mantiene la rótula en posición anatómica. Y esta muestra, esta imagen que estamos viendo, es la típica luxación de rótula, cuando a veces el paciente de repente en el momento agudo, ahí sí, algunas veces la rótula vuelve espontáneamente a su lugar.
A veces sucede eso cuando están haciendo algún deporte o alguna caída y de repente hay otros componentes que pueden generar que la rótula se salga. Cuando hay laxitudes ligamentarias, es decir, cuando las personas, especialmente en las mujeres, la laxitud, la elasticidad que tienen los ligamentos es un poco más complaciente que en la parte ligamentaria de los varones. Esto puede permitir que la rótula se salga. Y no olvidemos que también hay un cierto grado de valgo, es decir, hay un cierto grado de rodilla hacia adentro, 5 grados más en las mujeres que en los varones. En los varones se permite una valgización, una rodilla hacia adentro de 10 grados. En las mujeres se permite 10 grados de valgización. Esto puede determinar en algunos casos que el grado de valgo, el grado de que la rodilla está hacia adentro, pueda generar una inestabilidad a nivel del segmento fémoro-rotuliano. Seguimos por favor con las imágenes. Ahí vean, esta es ya una luxación total de la rodilla. Vean cómo el segmento superior, que es el fémur, está en forma incongruente con el segmento inferior, que es la tibia. La rótula aparentemente está en su lugar. Entonces, cuando vemos esta radiografía, ya tenemos que imaginar que cuando sale una rodilla totalmente fuera de lugar, no solamente lesiona la parte cartilaginosa, sino también lesiona todos los elementos internos que están dentro de la rodilla, como ser ligamento cruzado, meniscos, ligamento cruzado posterior, ligamentos laterales, que no los vemos en la radiografía porque son elementos blandos, no salen en una radiografía, y entonces ya de solo ver la radiografía podemos determinar que hay lesión interna de estos elementos que son frágiles, como ser los meniscos, como ser especialmente el ligamento cruzado anterior, y por qué no decir, a veces también se rompe el ligamento cruzado posterior. Son lesiones sumamente dramáticas, sumamente groseras, si el término vale, donde el paciente siente mucho dolor, mucha limitación, mucha impotencia funcional. Ese momento la rodilla tiende a salirse, diríamos, ya de su característica semiológica, diríamos normal, donde la rodilla se hincha, hay un gran derrame, hay una gran pérdida de sangre, entonces se produce un hinchazón inmediatamente en toda la rodilla, y esto también puede llegar a producir mucho dolor. Entonces, vean ustedes cómo las luxaciones pueden generar, no solamente decir luxación, parecería que fuese una palabra muy fácil de entenderla, pero la luxación, para tener, diríamos, conocimiento de una interpretación correcta, es que tenemos muchos elementos que no salen en la radiografía. Vean cómo esta luxación posterior, vean cómo el fémur se ha ido hacia la parte posterior. La rótula mantiene su posición entre comillas y la tibia está totalmente libre del contacto que debe tener entre el fémur y la tibia. Esta es una luxación posterior y hay que tener cuidado porque de la misma forma que en las otras articulaciones, en la parte posterior transcurre el nervio ciático que da las ramas tanto internas como externas, en sus ramas diríamos del ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno, que son elementos nerviosos que cuando se elongan, tal como estamos viendo en la radiografía, pueden generar parálisis de estos nervios y complicaciones posteriores ya neurológicas, es decir, el paciente puede tener un pie caído, puede tener una pérdida de fuerza en los músculos que rodean la rodilla. Entonces estas luxaciones generan este tipo de lesiones y que lógicamente hay que tratarlas a la brevedad posible en todo caso para poder restituir la parte vasculonerviosa y restituir la anatomía, la correlación, la congruencia articular que llamamos nosotros. Entonces, solamente como una recomendación, siempre hay que tener cuidado de no participar enérgicamente en la reducción o en la colocación de una articulación. Estamos viendo un poco la parte anatómica, la parte punteada es donde la rótula debería estar. La rótula en este momento está lateralizada, la parte punteada que ustedes ven en la parte interna donde dice posición normal de la rótula es cuando la rótula está ya transcurriendo en una articulación ya un poco en forma externa. Entonces, en ese sentido es que hay algunas patologías que también pueden complementar y pueden canalizar, diríamos, la
luxación de rótula. Tenemos un llamado, si nos permiten contestar, por favor. Sí, buenos días, doctor. Buen día. Doctor, quería hacerle una consulta. ¿Por qué no puedo utilizar mi pie izquierdo? Estoy arrastrando mi pie izquierdo. Realmente no me he caído, no nada, pero la verdad no sé por qué ha pasado esto. Yo tengo unos 70 años, pero no puedo, estoy arrastrando mi pie, doctor. ¿Cómo puedo hacer ejercicio? ¿Ante quién puedo recurrir? ¿Qué puedo hacer, doctor? Quiero que me explique por qué no puedo utilizarlo como mi pie derecho, porque el pie derecho estoy manejando, pero el pie izquierdo está totalmente flojo. Antes que nada, muchas gracias por su llamado, muchas gracias por vernos directamente a través de Palenque TV. La pregunta que usted me hace realmente tiene mucha relación con la complicación del nervio, es decir, los nervios que van del nervio ciático y van sus ramas hacia la pierna, a inervar los músculos de la pierna, los músculos extensores, los músculos flexores del pie. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene esa patología, que dice claramente, como lo ha dicho la señora, arrastra el pie, no tiene fuerza, tenemos que pensar que hay un compromiso neurológico, diríamos muscular fundamentalmente, que está determinando que el pie esté caído, que el pie haya perdido fuerza, que la persona no pueda levantar el pie. Hay muchas patologías que pueden desencadenar esta patología, como ser la compresión del nervio ciático, de la raíz nerviosa del lado izquierdo, posiblemente a nivel lumbar, a expensas de una compresión que podría ser un problema de artrosis de columna lumbar, un problema de compresión a través de un síndrome de compresión radicular por una hernia de disco o por dos hernias de disco que podrían haber en la columna, y también las otras patologías que son de tipo neurológicas, que son diríamos la complicación de los nervios, quitándole su poder sensitivo y su poder motriz, es decir, que diríamos la estimulación que reciben los músculos a través de diríamos de la parte eléctrica que tienen los nervios, de repente está muy disminuida. Puede ser por compresión, puede ser por un problema netamente patológico inherente a los nervios, y por qué no decir, habría que pensar también si es que la parte izquierda, el segmento izquierdo de la pierna, es decir, el brazo también podría estar perdiendo fuerza. Entonces ya estamos hablando de posiblemente un problema neurológico a nivel cerebral. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sugerencia le puedo dar a la señora que nos ha llamado? Hacer una electromiografía para ver dónde está la complicación, para ver si los nervios que van e inervan los músculos de la pierna, del muslo, del pie, están con sus condiciones eléctricas normales, es decir, la estimulación eléctrica que tiene que tener el nervio y que de alguna manera es la que rige las contracciones musculares en la pierna, en el segmento distal, en todo el pie, en toda la pierna y en el muslo. Entonces, por ahí posiblemente vamos a detectar dónde se produce la denervación, o sea, la falta de estimulación eléctrica, en qué segmento, en qué raíz del nervio ciático se está produciendo la alteración. Y si es que tenemos también una compresión a nivel lumbar. Para ello, valdría la pena también investigar un poco la columna lumbar en el caso de la señora que nos ha llamado gentilmente. Esperemos que esto le pueda ayudar un poquito a llegar el diagnóstico. Bien, de todas maneras, vamos a seguir desgranando esta patología que son las luxaciones y, como decía, desgranando también las complicaciones de una luxación. Vamos a ir a un pequeño corte para permitir también que las personas nos puedan llamar o nos puedan dar mensajes, y enseguida volvemos para seguir, digamos, ilustrando todo lo que significan las luxaciones de las articulaciones, y vamos a ver algunos segmentos que todavía son mucho más peligrosos cuando se produce una luxación. Enseguida volvemos.
Bueno, nuevamente muchas gracias, amigos televidentes. Vamos a retomar el segmento de las luxaciones de las articulaciones y, como decía anteriormente, siempre tenemos que un mensaje antes de empezar. Por favor, si nos dice: buen día, doctor, mi hijo, 21 años, está con lesión plexobraquial a causa de un accidente en bicicleta, ya son 2 años. En Caja Petrolera, nuestro seguro, solo le daban pastillas y fisioterapia. Pasado el año y 3 meses, recién nos dijeron que no hay operación en Bolivia. Busqué en el exterior y ya fue operado del hombro para estabilizarlo. El segundo paso es el codo, pero los médicos dicen que no habrá operación que permita que la mano vuelva a ser normal. Solo me dicen que veremos en próximos años con los avances de la medicina. Bien, realmente el tema que nos presenta, la patología que nos presenta el señor que nos ha llamado, una persona joven, un accidente. Generalmente estas lesiones, como decíamos, son lesiones graves que comprometen, en este caso, la parte vasculonerviosa. Entonces quiere decir que el joven que ha tenido este accidente ha tenido una complicación del plexo braquial, ha habido seguramente una elongación o posiblemente, esperemos que no haya habido una sección de los nervios que salen del plexo braquial, como ser el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Cuando se produce una sección de nervio, desgraciadamente la parálisis a veces suele ser definitiva, desgraciadamente. Cuando se produce una elongación de cualquiera de estos nervios, se llama una neuropraxia, es decir, una parálisis temporal, cuando se produce la elongación o la contusión del nervio. En ese sentido es que podría haber una esperanza de que esos nervios recuperen en base a fisioterapia y especialmente electroestimulación nerviosa. Pero de alguna manera, haciendo los exámenes y los estudios de electromiografía que corresponden al miembro superior, podríamos llegar a un diagnóstico de que posiblemente los nervios que van hacia el segmento de la mano, especialmente, que fundamentalmente es el nervio radial, entonces podría ser que haya una denervación de este nervio y que lastimosamente, al no poder recuperar este nervio, a propósito de que haya podido ser seccionado o la contusión ha sido muy severa o la elongación ha sido muy importante de estos nervios en el plexo braquial, desgraciadamente no se pueda restituir la parte sensitivo-motora que tiene este nervio, que es el nervio radial. Entonces ahí tenemos un brazo, un antebrazo y una mano prácticamente con mucha limitación, con pérdida de fuerza, con pérdida de posición y de postura. Entonces, en algunos casos se puede hacer algún trasplante de nervio. Se puede llegar a hacer. Son operaciones delicadas, son operaciones que se hacen con microcirugía a nivel de tipo, diríamos, nervioso, con aparatos, con microscopio electrónico, para poder operar un nervio, hacer un trasplante de nervio y ver la posibilidad de poder restaurar la sensibilidad y la motricidad dependiente del nervio radial o del nervio cubital en este caso. En ese sentido es que sí, hay esas alternativas. Lógicamente son operaciones delicadas, son operaciones que requieren mucho tiempo de recuperación, requieren mucha instrucción tanto a la familia como al paciente de lo que se va a hacer, y también acompañando a este tipo de tentativa de recuperar la parte sensitivo-motora, también puede haber el acompañamiento de la transposición de músculos que podrían estar, diríamos de alguna manera, inervados y que todavía pueden estar funcionando para restaurar las funciones de la mano o de los dedos. Entonces, siempre hay que pensar que la cirugía no necesariamente está en función de recuperar el nervio, de hacer un trasplante de nervio, sino también ver la posibilidad de hacer trasplantes o injertos de músculos para poder restaurar un poco diríamos, devolver a ese miembro superior las funciones de la mano, las funciones de prensión, de elongación, de flexión del codo. Entonces, no son cirugías diríamos, tan fáciles de hacer, pero sí existe esa posibilidad. Bien, creo que tenemos un llamado, si no me equivoco. Tenemos un mensaje. Dice: buen día, doctor, tengo dolores en la rodilla izquierda por la noche. Tengo 45 años. Bien.
Los dolores nocturnos lastimosamente pueden deberse a problemas netamente inflamatorios, a expensas de la actividad laboral, a expensas de la actividad diaria durante el día, y de repente las rodillas se quedan inflamadas y de alguna manera pueden generar estos dolores. Los cambios de temperatura hoy en día, en nuestro momento que estamos viviendo de mucho frío, de repente algunas articulaciones generan el dolor. Puede haber de fondo problemas de tipo reumáticos que están desencadenando estas molestias. Los procesos degenerativos también en las rodillas por exceso de esfuerzo físico durante la adolescencia, durante la parte más activa entre los 20 y 30 años. De repente las personas generan mucha energía a nivel de las articulaciones y desencadenan alteraciones de tipo funcionales en las articulaciones, en este caso en las rodillas, comprometiendo la calidad del cartílago. Entonces, habría que investigar todos estos aspectos para poder ver la posibilidad de mejorar la función de estas rodillas, y lógicamente habría que hacer tal vez un poquito de laboratorio para ver si no tenemos algún problema de ácido úrico, descartar reumatismo, descartar esas patologías de desgaste articular, de compromiso articular a través de los problemas de tipo reumáticos, como decíamos, y si solamente son inflamaciones transitorias que a veces suceden en diferentes épocas del año. Muy bien, seguimos desgranando un poquitito. Tenemos otro mensaje, si no me equivoco, por favor. Dice: buen día, doctor, muy bueno su programa. Quería preguntarle, mi hombro izquierdo generalmente en épocas de frío empieza a crujir al realizar movimientos. ¿Esto a qué se debe? Y no sé si con algún alimento o tratamiento podría mejorar. Bien. Tal como habíamos indicado anteriormente, hay épocas del año donde hay mucho frío, la temperatura baja demasiado. Esto influye en algunas articulaciones que a veces han tenido lesiones, articulaciones que de repente han tenido golpes, traumatismos hace 5, hace 10 años, o han tenido operaciones. De alguna manera los cambios de temperatura pueden generar estos dolores y estas molestias. Habría que ver la posibilidad de mejorar aquello a través de la ingesta, de tomar los elementos que nosotros utilizamos para mejorar la calidad del cartílago, para fortalecer los cartílagos en cuanto a fortalecer, decimos a través de la ingesta de glucosamina, condroitín, colágeno, y posiblemente hacer tal vez alguna inyección de ácido hialurónico. Pero para ello necesitamos descartar algunas patologías, como decíamos anteriormente, que sean netamente de tipo reumáticas, de tipo gotosas. A veces la gota hoy en día ya no se presenta en forma clásica como era antes, cuando se pensaba que la gota se presentaba en el dedo gordo. Hoy en día la gota, los problemas gotosos se presentan en cualquier articulación, en el hombro, en los codos, en las rodillas, lógicamente en los dedos del pie, en el dedo gordo especialmente. Entonces hay que descartar laboratorialmente estas alternativas que pueden generar los problemas inflamatorios y que son algunas veces pasajeros. Son las sinovitis transitorias en determinadas épocas, en determinados momentos, que aparecen casi diríamos en forma espontánea. Pero les sugiero ver la posibilidad de tomar glucosamina, condroitín, colágeno, y en todo caso ver la posibilidad a través de una radiografía, valorar en qué estado están las articulaciones para poder hacer la aplicación del ácido hialurónico, que hoy en día está dando muy buenos resultados en las articulaciones. Bien, creo que había otro mensaje, si no me equivoco. Bien, entonces estos minutos que nos quedan, me voy a ir a un segmento que es sumamente conflictivo en cuanto a la producción de una luxación. Esta patología que se presenta ya no tanto ahí como estamos viendo en la diapositiva, que sea en la rodilla. Si podemos mostrar otras articulaciones, por favor, otras imágenes. Bien, por favor, producción, si nos puede acelerar un poquitito la muestra de las imágenes. Bien, ahí estamos viendo una luxación de codo. Vean cómo ha perdido la relación anatómica entre lo que es el húmero y lo que es la articulación del radio y el cúbito en el codo. Seguimos, por favor. Ahí estamos viendo una luxación del tobillo.
donde a veces también se comprometen la parte articular, la parte cartilaginosa, se rompen los ligamentos, se pueden lesionar también la parte vasculonerviosa y también puede haber de por medio una fractura. Una fractura ya complica la situación y también es una patología bastante crítica, bastante con un pronóstico reservado cuando se produce una luxación en el tobillo especialmente. A veces se lesionan mucho los segmentos articulares y la parte ya diríamos de la congruencia entre lo que es el peroné, la tibia y el astrágalo, de repente pueden sufrir lesiones severas que desencadenan complicaciones en un futuro inmediato. Seguimos, por favor. Las luxaciones menores de las articulaciones menores, como ser de los dedos, son frecuentes en los ejercicios, especialmente de contacto, como ser el fútbol, el voleibol, el básquetbol, donde a veces la pelota es muy dura. Estas luxaciones a veces se producen en los arqueros cuando tienen que recibir impactos violentos, especialmente en el fútbol de salón, cuando la pelota es bastante pesada y golpea la punta de los dedos, puede producirse una luxación de las articulaciones interfalángicas proximales y de las interfalángicas distales. La siguiente, por favor. Este es otro cuadro que es bastante ilustrativo, que se denomina el codo de niñera en algunos casos. ¿Por qué se denomina el codo de niñera? Vean ustedes cómo el niño, cuando está caminando agarrado de la mano, ya sea de la mamá o de la empleada o de la niñera en este caso, de repente están caminando y el niño se tropieza. Y lo primero que hace la persona que le está agarrando la mano, le tracciona, es decir, lo jala como para que no se termine de caer. En ese momento es que se produce la luxación de la cabeza del radio. Por eso se llama codo de niñera, porque generalmente el niño que está caminando con su empleada, la empleada en el momento en que el niño está por caer, lo tracciona, lo jala, lo levanta, si el término vale, agarrado de la mano, tal como está mostrando la flecha, y produce una luxación de la cúpula radial, el codo, el famoso codo de niñera. Entonces, esta luxación también es bastante noble, se reduce relativamente rápido, pero el cuadro es bastante dramático porque el niño llora muchísimo, hay mucho dolor en el codo, hay mucha limitación e impotencia funcional, y el niño generalmente en este caso tiene que ser llevado a un centro especializado para hacer la reducción y colocar en todo caso la cúpula radial, la cabeza del radio, en la posición adecuada. Seguimos, por favor. El tipo de inmovilizaciones son estas que vemos, que son temporales, que se pueden utilizar ya sea para una luxación del hombro, del codo y por qué no decir de la mano, o de la luxación radiocubital proximal o de la muñeca. Entonces son estos elementos que nos ayudan a mantener la posición después de la reducción, o sea, después de haber colocado los segmentos en su lugar. La siguiente. En caso de la rodilla tenemos estos dispositivos que mantienen la rótula en la posición adecuada. A través de los cintillos que tienen estas rodilleras también nos dan la estabilidad y manejan en forma dinámica la parte de tracción entre el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano. Y también a veces estas rodilleras proporcionan estabilidad lateral con ciertos elementos, ya sea de metal o de plástico, que son elementos laterales para mantener la estabilidad lateral cuando hay lesiones de ligamentos laterales, es decir, el ligamento medial o el ligamento lateral externo. La siguiente, por favor. Estos inmovilizadores longitudinales que van desde la parte inguinal hasta por encima del tobillo, que nos proporcionan una estabilidad, diríamos, importante cuando hay luxaciones, especialmente de rótula, y o cuando ha habido una entorsis, cuando ha habido un esguince de la rodilla y se han lesionado los ligamentos laterales. Entonces podemos poner estos inmovilizadores temporales hasta que ceda el cuadro agudo, hasta que la rodilla también se estabilice y no haya grandes derrames dentro de la rodilla, para seguir en los próximos días, seguir haciendo diagnósticos para llegar al diagnóstico definitivo. Entonces estos elementos nos ayudan a mantener el segmento en forma anatómica. Bien, entonces me voy a permitir en estos 2-3 minutos tocar un segmento que es muy conflictivo, que es la columna. Cuando se produce una luxación de columna,
Vean ustedes que es un segmento muy vulnerable, especialmente en los accidentes. Tanto la columna lumbar como la columna cervical no tienen un gran apoyo como la columna dorsal, que tiene el apoyo de la articulación costo-vertebral en el segmento dorsal. En la columna lumbar no hay una estabilización ósea. La estabilización de la columna lumbar está dada por ligamentos y músculos que están a lo largo de la columna. Creo que tenemos un mensaje, por favor. Buenos días, doctor, una consulta por favor. Me lesioné la rodilla izquierda internamente bajando unas gradas cargando un peso de 20 kilos. Fui al médico, el cual me recetó Dexas, diclofenaco, complejo B. En inyectarle por 3 días. Ya no me duele, pero truena la rodilla. ¿Qué colágeno puedo tomar o cuál me recomienda? Tengo 44 años. Bien. El colágeno que usted puede encontrar en el mercado de alguna manera puede ayudar. Quiero explicar un poquitito que el colágeno no es la panacea en el tratamiento de las articulaciones. El colágeno tiene muchas aplicaciones, sirve para muchas cosas, es un elemento bastante noble, ayuda a fortalecer la piel, los cabellos, las uñas, los cartílagos, los ligamentos, los tendones. Entonces el colágeno tiene un sinfín de aplicaciones, pero no es la panacea como para hacer el tratamiento, por ejemplo, de una artrosis de rodilla. Estamos hablando de que el paciente, si bien nos dice, ha tenido una lesión interna, ¿sí? No sabemos todavía qué lesión interna ha tenido. Si ha tenido una lesión interna de cartílago, si ha tenido una lesión interna de ligamentos o de menisco. Entonces, no sé hasta qué punto el colágeno, de solo tomar sin tener un diagnóstico, le puede ayudar. El colágeno, el mejor colágeno y que es digamos, de adquisición muy barata y efectiva, es la gelatina que tomamos y que comemos y nos servimos en los cumpleaños. Entonces prepárese un buen pocillo de gelatina todos los días, la gelatina normal, y ese también es el colágeno que se ofrece en los medios televisivos o en las propagandas. Entonces la gelatina normal de los cumpleaños es muy efectiva, tal y cual a los colágenos que ofrecen en la televisión. Tenemos un llamado. Adelante. Doctor, buenos días. Sí, buen día. Felicitarlo por el programa. Gracias. Doctor, yo quiero hacerle una consulta respecto a tengo una columna con la vértebra maltratada, o sea que está hundida. Ya me sacaron una radiografía y con el tiempo ha llegado a pasar que tengo mucho dolor ya en la columna. Yo quisiera saber qué tratamiento debo seguir, porque mi médico no me explica nada, simplemente me dice que tengo la columna maltratada, está hundida y los efectos ya me están llegando. ¿Qué debo hacer, doctor, en este caso? Bien. Gracias y felicitarlo nuevamente. Gracias, muchas gracias por su llamado. Bueno, estaba tratando justamente el segmento de la columna para terminar el programa hoy día, con un segmento que es de que tengamos que hacer mucho hincapié en el tratamiento de las luxaciones. Cuando se produce una luxación a nivel de la columna, o en el caso de la señora, vamos a hablar de que ella tiene una columna, una vértebra aplastada, posiblemente está generando una compresión en los nervios o en la médula. Si podemos hacer un pequeño acercamiento, por favor, entonces podemos mostrar cómo tenemos los discos, la zona gris que estoy mostrando en este momento, son los discos. Los segmentos amarillos son las raíces que salen por los orificios de conjunción o los forámenes que se llaman, que son parte de la médula. La médula es este segmento que estamos mostrando ahora, que está acá al medio de la columna. Entonces, si sucede un aplastamiento, una desviación de la columna, una lesión del disco, un aplastamiento del disco, lo que llamamos como una hernia de disco, una artrosis o en el peor de los casos, en algún accidente automovilístico, de moto, de accidente, una caída importante, donde el paciente se lesiona la columna, se luxa la columna, lastimosamente secciona la médula. Este segmento que estoy mostrando en sus pantallas, esta es la médula, y cuando se sale una vértebra o dos vértebras se salen fuera del lugar, traccionan la médula y la pueden arrancar
lastimosamente con un pronóstico de una parálisis y de un segmento que lastimosamente va a ser difícil poder recuperarlo. Entonces, en ese sentido es que he tocado este tema de la columna, porque el segmento de la columna también tiene esta patología sobre lo que son las luxaciones de las articulaciones. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y aquellas personas que están en movilidad especialmente, no dejen de usar los cinturones de seguridad, que de alguna manera esos cinturones pueden preservar estos segmentos para evitar cualquier sección medular, ya sea a nivel cervical o ya sea a nivel lumbar. Muy bien, muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias por vernos cada sábado, muchas gracias a Palenque TV, que nos permite llegar a todo el departamento de la ciudad de La Paz y nos permite llegar también a todo el interior para poder de alguna manera llevar todos estos conocimientos a las familias, a la gente que tiene algún problema sobre lo que es el aparato locomotor, el cual es nuestra especialidad. En próxima oportunidad vamos a tratar algo parecido, pero ya con las complicaciones, y vamos a mostrar imágenes de lo que son las luxofracturas de las articulaciones. Entonces ya es una complicación más que de alguna manera la gente también tiene que tener conocimientos para asistir en el momento preciso o lógicamente recurrir a un centro especializado. Muchísimas gracias y estaremos con ustedes el próximo sábado. Hola mis queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos, buenos días de Dios. Estamos un sábado más hoy, 19 de agosto, ¿sí? Sábado, como todos los sábados, gracias al Señor, estamos presentes acá. Y también queremos siempre agradecer a cada una de las personas que siempre están pendientes de nosotros sábado a sábado, en las redes sociales, aquí en el canal, y todo este factor y este componente fundamental que es el equipo que generalmente hace esto, que es lo que nosotros realizamos y tratamos siempre de viabilizar en base a todos los aspectos fundamentales de lo que es salud. Hemos indicado que la salud es fundamental, que la salud es lo prioritario en esta vida y que con salud podemos lograr absolutamente todo, ¿sí? Todo lo material, todo lo demás va a venir lógicamente, pero que en algún momento sin tener salud vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Y ahora estamos hablando lo que es salud oral, salud dental, ¿sí? Salud del macizo craneofacial, porque también nosotros tenemos que tener un componente fundamental, que nosotros manejamos un espectro dentro de la situación, ojo, dentro de los tratamientos, hablando de las especialidades, por ejemplo, maxilofacial, ¿sí? Implantología, otros aspectos fundamentales como fracturas en el rostro, ¿sí? De los maxilares, o sea, es un componente que a veces está exento de lo que la persona piensa y que solamente son las piezas dentarias, la lengua, la cavidad oral, simplemente que va y abarca mucho más. Y todavía va a ir avanzando mucho más allá el concepto y el conocimiento del odontólogo en general, porque es un servidor de salud y que en algún momento nosotros tenemos que estar implícitos, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, las personas que tienen hipocalcificación, las personas que tienen alguna discrasia sanguínea, o sea, un componente o alteración a nivel de la sangre, la leucemia, el cáncer. ¿Qué nos lleva a pensar? Que el clínico, ¿sí? El clínico en odontología prácticamente tiene que saber muchos componentes porque está relacionado a nuestro cuerpo íntegramente. Así es que hoy en día el dentista, el odontólogo, el odontoestomatólogo generalmente no simplemente se aboca a la parte de que son los dientes, sacar dientes, curar dientes, no.
sino que tenemos un espectro mucho más grande, mucho más amplio, porque prácticamente el clínico en salud debería de tener ese componente. La enfermera, el odontólogo, el médico, ¿sí? Y que en algún momento nosotros tenemos que manejar un fundamento. Estamos hablando de seres vivos, componentes que en algún momento también, vamos a hablar hoy día de tecnología, que tiene que ver mucho con la situación de que en algún momento se ha cambiado la percepción de que todo es un ámbito tecnológico y pensamos que la tecnología es la que va a solucionar el problema, y no es así. Es un componente que va a ir a ayudar la tecnología. Lo importante dentro de esta situación es que nosotros tenemos que manejar algo fundamental: el conocimiento del clínico, el conocimiento de la persona que va a ir a trabajar. Nosotros vamos a hablar en muchos casos del escáner, ¿sí?, en odontología digital, ¿sí?, los elementos ahora de tecnología que tenemos en lo que es todo el ámbito de restauración, de rehabilitación en odontología. Podemos conversar, pero ¿qué es fundamental? El conocimiento del profesional. Va a seguir tallando el mismo diente el odontólogo, la máquina no lo va a hacer. El equipo, la computadora, la parte digital no lo va a hacer. Puede escanear, eso sí, puede sacar una fotografía lo más fidedigna posible de la situación del diente. Pero quien va a tallar, quien va a colocar el implante, es el odontólogo. Así es que tenemos que tener en cuenta esto, y es fundamental manejar este componente, junto con todos los amigos, lógicamente, que nos acompañan siempre. Agradecer a cada una de las personas que nos acompañan. Ahora queremos, lógicamente, también mandar un gran saludo a una persona que también se nos está acoplando a nosotros y que prácticamente es parte ya de este equipo tan lindo. Va a venir también el doctor, lo hemos tenido aquí, y prácticamente nos va a acompañar también este pequeño ciclo que nosotros tenemos, y que en algún momento va a ser parte del conflicto, de las preguntas y también de las soluciones en todos los aspectos de la odontología. Y quiero mandar un gran saludo al doctor David Alvarado, ¿sí?, tiene su centro también de salud odontológico en la ciudad del Alto, y que también va a estar con nosotros, nos va a acompañar en todo este ciclo, y que prácticamente también está con la inquietud de poderles dar algunas respuestas desde un punto de vista siempre odontológico, profesional, pero siempre desde un ámbito, digamos, estándar, ¿sí?, básico. De ahí tenemos que partir, porque nuestros más grandes problemas es en las personas seguramente que menos economía tienen y tal vez tengan muy poco conocimiento en esto que es las soluciones a nivel de odontología. Entonces tenemos que tratar de dirigirnos a esas personas, porque hay muchas personas que tienen el internet, tienen el Facebook, tienen muchas cosas y prácticamente manejan mucha información sobre todo lo que es las especialidades, una curación, el tipo de limpieza, las especialidades en implantes, en ortodoncia, etc. Pero hay mucha gente, aunque no me crean, de base, si ustedes quieren hablar, o con un concepto básico, prácticamente no tienen el mismo conocimiento, ¿sí? Y nosotros tenemos que abocarnos a esas personas, a las que tienen menos conocimiento y que en algún momento tienen muchas preguntas, muchas dudas sobre todos los aspectos en odontología. Porque acuérdense de mí, por más que nos hayamos hecho hacer una caries, una obturación, seguimos teniendo preguntas. ¿Por qué me sigue doliendo si me curó? Me han curado hace unos 2 meses, 3, pero me sigue doliendo. Y para el colmo me empezó a aumentar el dolor. ¿Por qué? Esas son las respuestas que nosotros deberíamos de darles a partir de estos ciclos que nosotros tenemos y a partir de esto que es la odontología en televisión. Entonces siempre ha sido nuestra base eso, y ojalá también se lo tome desde ese punto de vista. Podemos tener muchas fallas, estamos en vivo y podemos tener enorme cantidad de fallas, pero prácticamente estamos tratando de dar nuestro granito de arena en base a la situación del conocimiento, del poco conocimiento que nosotros tenemos. Hay mucho más. El conocimiento es bastante amplio y en odontología no va a parar en esa situación. La salud siempre avanza. Así es que por eso estamos agradecidos también a esta nuestra casa ya, que es Palenque TV también. Quiero agradecer mucho a la licenciada Verónica Palenque también, y también agradecer a todo el equipo que tiene acá. Es fundamental, si no, no estaríamos presentes acá semana a semana.
Agradecer a toda la gente que está ahí detrás de sus pantallas, como siempre les he indicado, y también en las personas que están en las redes sociales. Esto se plasma mediante, ustedes saben, del Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Mañana, pasado, estamos todo el año. Ustedes pueden ver los videos estos prácticamente cualquier momento. Así es que seguimos adelante siempre, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha humildad, ¿sí? Porque ese es nuestro parámetro. La humildad es lo más grande del mundo y en algún momento tenemos que seguir, mientras más avanzamos, tenemos que ser más humildes. Así es que agradecidos y mil disculpas si en algún momento hemos tratado siempre de fallar en esa situación de la televisión. Esto es televisión, esto es en vivo y a veces siempre va a haber algunas fallitas. Así es que gracias a todos ustedes, seguimos mucho más adelante, seguimos con más y siempre queremos agradecer a todas las personas que también están junto a nosotros semana a semana, mes a mes, durante más de un año, imagínense, hemos estado en este prospecto y que en algún momento les agradecemos a cada uno de ustedes y esperemos haber solucionado alguno de los problemas que hayan tenido en algún momento. ¿Sí? Quiero agradecer siempre a lo que es radiología odontológica del doctor Jorge López Videla, que nos acompaña semana a semana también con nosotros. Ahí está, con un excelente personal, alta calidad y todo lo que es radiografías en 2D, como ser las panorámicas, teleradiografías periapicales, radiografías de mano, ¿sí? Las radiografías, las tomografías en 3D, ¿sí? Que nos ayuda en los tratamientos de periodoncia, implantes, endodoncia, maxilofacial, ¿sí? Y las famosas impresiones en 3D que ahora están de moda, hablando de tecnología. Nos reproduce absolutamente un maxilar superior, un maxilar inferior y que prácticamente nos renueva en cierta manera, con mucha veracidad, lo que nosotros queremos tratar tanto en maxilares superiores como inferiores, ¿sí? Y prácticamente nos ayuda en muchos tratamientos, pero ojo, como siempre, esto es tecnología, pero el dentista es el que va a hacer la solución. Entonces es que, gracias al doctor Jorge López Videla, y en la calle 21, edificio Monroy Vélez, ¿sí? En el primer piso, oficina 1. Ahí lo pueden encontrar al doctor Jorge López Videla con todos los sistemas de radiografías odontológicas, con sus 50 años de experiencia, ¿sí? Gracias también a él. Vamos a irnos ahora a nuestro cortecito, a nuestra primera pausa y vamos a volver inmediatamente con un tema que seguramente les va a interesar muchísimo. Así es que nos vamos al corte, por favor. Agradecido siempre con todos ustedes. Volvemos, mis queridos amigos. Agradecido siempre con cada uno de ustedes. 19 de agosto, ¿sí? Es un parámetro fundamental, una fecha muy linda, que en algún momento también plasma un límite, digamos, entre comillas, entre lo que es nuestro mes que está pasando. Imagínense, falta muy pocos días para terminar también agosto, está corriendo enormemente el tiempo y prácticamente nosotros tenemos que seguir avanzando en la vida. Como hace un momento decíamos con el doctor, también es de que mientras la vida nos dé salud, nos dé fuerzas, tenemos que seguir siempre adelante. Así es que lo importante es tener ese ámbito de positivismo, ¿sí? De querer seguir adelante, de querer seguir en la lucha. No podemos dejarnos y derribarnos, porque lógicamente en algún momento también existen obstáculos y vamos a seguir siempre volviéndonos a levantar para mejorar nuestra vida, ¿sí? Queremos hablar hoy día de un tema muy bonito, muy específico, que prácticamente tenemos muchos casos de esto en nuestro centro también y prácticamente lo importante dentro de esto es el que el paciente, la persona, tenga el conocimiento de cómo se va a hacer su rehabilitación. Y estamos hablando específicamente, hemos hablado mucho sobre la situación de especialidades en lo que es implantología, hemos hablado con muchos especialistas también, y que prácticamente nos han denotado cómo es la implantología oral hoy en día. Pero también ahí viene otro campo fundamental, que es la situación de la rehabilitación. Uno es la implantología, ¿sí? Es como darle una raíz artificial. Hemos hablado también de que es como una especie de tornillito metido en el hueso, donde no existe diente. Eso es un implante. Pero tenemos que hablar también
acerca de cómo se rehabilita eso, cómo se coloca el diente. Nosotros, el implante asemeja, como les decía, a una raíz artificial, a una raíz que nosotros estamos colocando protésicamente ahí adentro. Y viene la segunda parte o la segunda etapa, que es la rehabilitación, o sea, los dientes, las coronas que nosotros vemos cuando sonreímos, ¿no es cierto? Esa es la rehabilitación y lógicamente tenemos distintos tipos de rehabilitación sobre implantes, que es nuestro tema específico. ¿Cómo rehabilitamos y cómo debería de ser la explicación a una persona? Ojo, siempre desde un punto de vista odontológico en general. El odontólogo general tiene que conocer esto para poderle explicar a su paciente en cualquier consultorio de nuestro territorio nacional y tal vez del mundo. Porque en algún momento la implantología es globalizado ahora, las técnicas, la forma de colocar, los implantes, o sea, todos los aspectos fundamentales. Y la rehabilitación también. Tiene aspectos fundamentales de biomecánica, ¿sí? Estructuralmente hablando, de un componente fundamental de paralelismo, de muchas cosas los implantes, pero prácticamente tenemos que hablar ahora de la rehabilitación. ¿Cómo colocamos los dientes? ¿Sí? Y generalmente existen dos formas o dos técnicas enormes también en rehabilitación sobre implantes: removible y fijo, como en todo en general en la odontología. Dentro de los removibles, si podemos ir a unos videos que tenemos por ahí, algunas imágenes, por favor, tenemos estos aspectos. Generalmente se colocan, como ven ahí, dos implantes y sobre estos dos implantes se va a ir a colocar una prótesis removible. Ojo, removible, pero va a estar, si ustedes quieren, anclado en esos implantes que ustedes han visto hace un momento. Entonces ahí, entre comillas, se sujeta esta placa. Tiene mayor sostén, entonces ya no tiene mucha movilidad si es que no tuviese los implantes. Este tipo de casos generalmente se coloca cuando no existe mucho reborde óseo, ¿sí? Lamentablemente la encía, el huesito se ha bajado, está muy plano y ahí se coloca estos dos implantitos y ahí generalmente se apoya, si ustedes quieren, todo lo que es la prótesis removible. Ojo, les vuelvo a reiterar, es removible, no es fijo. Entonces prácticamente con esto el paciente tiene más comodidad, mastica mejor, ya no se le suelta muy fácilmente, no se le mueve muy fácilmente y prácticamente este tipo de implantes se llama implanto muco soportado porque está sustentado o sostenido en los implantes y también está sostenido en la mucosa, fíjense. Entonces la mucosa y los implantes son el sistema de sostén de esta prótesis, ¿sí? Si podemos ir a la siguiente, por favor. Es uno de los elementos, por eso, que en algún momento vamos a tratar siempre. Los implantes, es la tecnología, están de moda hoy en día los implantes y prácticamente han revolucionado el hecho de la rehabilitación o de colocar dientes. Este es otro método que en algún momento también tiene que ver con un aspecto removible. Generalmente se colocan esas basitas que ustedes ven ahí y sobre esas basas se coloca una riel, si ustedes quieren, como una hembra y macho. Fíjense esa rielcita, esos puntos amarillos, generalmente son como una especie de plastiquitos que va a ir a ingresar sobre esa estructura metálica. Y prácticamente la plaquita se mueve menos inclusive que la anterior. O sea, esta técnica es mucho mejor, pero en una mayor cantidad de implantes. ¿No es cierto? Fíjense, ahí tenemos 4 implantes y sobre eso se coloca esas basas, ¿sí? Esas basitas y que en algún momento es el medio de sostén de toda una prótesis superior o inferior. Entonces prácticamente el paciente aquí come con mejor calidad, mastica mejor, no se le cae la placa al hablar, o sea, muchos factores positivos. Estamos hablando de prótesis, de rehabilitación sobre implantes. Es algo lindo y es algo muchas veces también con muchas dudas y con muchas preguntas. Uno es el implante y otro es esto lo que ustedes ven que es la rehabilitación. A ver si podemos ir a otro video para ir avanzando porque tenemos un invitado de lujo también hoy día. Fíjense, ahí está. Generalmente esta tendencia de la situación de las prótesis removibles es prácticamente algo muy novedoso hoy en día
en las personas que lógicamente, y estoy hablando a nivel general, que tienen muy poco conocimiento en la situación de las prótesis removibles. Muchas personas de la tercera edad se les mueve la placa, no saben qué hacer. Por favor, ¿cómo puedo solucionar este tipo de problemas? Y uno de los elementos es prácticamente los implantes. Y aquí se sujeta la plaquita con mayor detalle, tiene menos movilidad, el paciente está más cómodo, como les digo, mastica bien, etcétera, etcétera. Todo este aspecto tiene que ver también con un componente fundamental, la oclusión, que tenga dientes en la parte antagonista, ya sea superior o inferior. O sea, son parámetros que lógicamente el clínico tiene que conocer. Y en algún momento este tipo de rehabilitación, inclusive, yo me atrevo a decirlo, lo puede hacer un odontólogo general con el conocimiento respectivo. Uno es el implante, por eso les digo. Eso es un acto quirúrgico que lo realiza el implantólogo. Y otro es esa parte de rehabilitación, donde se trabaja de la mano con el técnico o laboratorista dental. Esto que ustedes ven es otra técnica donde ya vamos a empezar a hablar de un aspecto de implantes o prótesis, si ustedes quieren, implanto soportada. Ya no mucosa, sino solo sobre los implantes. Y estamos hablando de una rehabilitación fija, donde el paciente no lo puede sacar, no lo puede mover. Y ahí va la situación de que nosotros necesitamos seguramente mayor cantidad de implantes, mayor cantidad de estructura ósea. Eso de acuerdo al diagnóstico y a la especialidad seguramente lo va a realizar. Pero la rehabilitación siempre tiene un condicionante, como siempre hemos hablado aquí también, que es la parte estética y la parte funcional. Entonces ahí generalmente este tipo de rehabilitación está, fíjense, desde un solo diente. Se puede rehabilitar con implantes un solo diente. La parte de la estructura lógicamente tiene otro concepto también ahí que yo les indico, que generalmente es si nosotros queremos hacer atornillado o cementado, que también van a escuchar esa situación en las personas de rehabilitación sobre implante. Quiere atornillado, esa situación lo podemos hacer, o también cementado, que es otro concepto mucho más grande, pero prácticamente tenemos que conocer esto. Es un aspecto fundamental. Como les decía, podemos rehabilitar una sola pieza, o sea, un solo diente que se haya perdido. Como también se puede rehabilitar dos piezas, se puede hacer un puente sobre un implante y se puede rehabilitar toda la arcada con rehabilitación fija sobre implantes. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hagamos unas preguntas al odontólogo, al especialista, que vaya y diga, quiero yo algo fijo, no quiero algo removible como ven aquí. Me han indicado que sobre dos implantes se puede colocar una placa, pero yo lo que quiero es fijo. Entonces, para hacerlo fijo, si podemos ir a la otra imagen, prácticamente tenemos que utilizar mayor cantidad de implantes, mayor cantidad de puntos de retención de esa prótesis, de esa futura prótesis en boca. ¿Para qué? Para que no se movilice. Y a partir de esto, sí pensamos en algo fijo, en algo que el paciente no se lo puede sacar, pero ojo, sobre implantes. No tiene dientes el paciente. Y ahí rehabilitamos esto con todas las normas posibles de oclusión, de estética, de todos los aspectos que en algún momento también van a ver unas prótesis en forma híbrida, o bien hoy en día estamos con esta situación que son las porcelanas, el circonio, dependiendo de qué tipo de material vamos a querer sobre toda esta situación de lo que es la implantología oral, pero especialmente lo que estamos hablando ahora de la rehabilitación, que es fundamental manejar en un aspecto en donde nosotros manejemos esos conceptos que nosotros nos han dado también en la Facultad de Odontología, donde nosotros hemos estudiado, que es prácticamente lo que conlleva la prótesis removible y la prótesis fija, que es oclusión, que es un parámetro biomecánico que nosotros tenemos cuando hacemos un puente fijo. Por ejemplo, fíjense, hay una restauración, pero fíjense cuántos implantes llevan ahí. 8 implantes, y lógicamente tiene mayor sujeción, tiene mayor cantidad de vida esta prótesis. ¿Por qué? Porque hay varios implantes que van a ir a ayudar
a esa fuerza extrema que nosotros tenemos, con decirles que en algún sector existe alrededor de 46 libras de presión entre nuestros dientes. Es una fuerza enorme. Nosotros con los dientes podemos fracturar, podemos romper y cortar inclusive un dedo. Es una fuerza enorme la situación de lo que nosotros tenemos que ejercer entre los dientes. Entonces una prótesis también tiene que ejercer, por lo menos llegar a esta fuerza, y que en algún momento, cuando tengamos la masticación, la funcionalidad, sea lo más adecuado posible para el paciente, porque eso es lo que quiere el paciente. Dentro de la rehabilitación quiere masticar, quiere comer, aunque no me crean, quiere comer un chicharrón, quiere esos cueritos que tiene el chicharrón, quiere masticarlos y triturarlos, ¿o no? Eso es lo que queremos dentro de la prótesis. O el mismo paciente también lo que quiere es comerse, aquí en La Paz comemos muchísimo, en nuestro desayuno, las mazaquetas. ¿Sí o no? Pero muchas veces el abuelito, la persona que no tiene dientes, no puede hacer eso, porque choca con la encía, la mazaqueta es durita. Y prácticamente no hay esa ejerción de esa presión que yo les digo, de esa fuerza dentro de la oclusión. Entonces, cuando tenemos los dientes y también cuando tenemos esta prótesis, queremos pues esa mazaqueta cortarla y comerla, que es delicioso. Las personas que tienen todos los dientes lo saben muy bien, y seguramente cuando hemos comido una mazaquetita es riquísimo, cuando truena así. ¿No es cierto? Entonces, eso es la rehabilitación, y a eso tenemos que llegar dentro de la satisfacción personal de las personas que no tienen dientes especialmente. ¿Sí? Entonces siempre toda esa recomendación que yo les he dado es lo primero, mientras pierdan una pieza dentaria, siempre hay que tratarlo de rehabilitar lo más antes posible. Ya sea con prótesis amovible, con prótesis fija o con eso que es la implantología. ¿Sí? Fíjense ahí, podemos rehabilitar, como les decía, un solo diente, 2 dientes, toda una arcada. Entonces prácticamente la rehabilitación es fundamental para que nosotros podamos masticar, comer, triturar, etcétera, etcétera. Y también la dicción, lo que les había hablado en algún momento también, el hecho de vertir las palabras y las frases y las letras prácticamente tienen que ver también con las piezas dentarias. Si no tienen dientes, acuérdense de mí, no pueden vertir las palabras ni las letras. Entonces, eso también tiene que ver con esto de la rehabilitación. Yo quiero que se entienda desde un punto de vista siempre que las personas que menos conocimiento tienen sobre esto, por lo menos digan, sí puedo hacerme rehabilitar sobre implantes, qué lindo, voy a tratar de adjudicarme esta situación y ver al mejor especialista en su zona, en nuestra ciudad de La Paz o en un sector de nuestro país. Así es que, queridos amigos, es fundamental manejar esta información. Lógicamente que el campo es muy amplio, pero ustedes saben que en televisión es bastante corto el tiempo y a veces avanza rápidamente, ¿sí? Esperemos que les encante estos conceptos que les damos, siempre sin mencionar recomendaciones, que es fundamental. Primero, si pierde una pieza, inmediatamente trate de rehabilitarla, porque se va a ir a alterar todo ese lugar donde se ha perdido una sola pieza, hablando de oclusión. Estéticamente, lógicamente, mientras más antes es mucho mejor. Entonces, prácticamente lo fundamental es tratar de rehabilitar. Tenemos la adhesión de que nosotros tenemos prótesis removible y prótesis fija sobre implantes, que es fundamental manejar también dentro de un concepto y conocimiento general, ¿sí? Y prácticamente nosotros podemos volver a tener una linda oclusión, una buena masticación, simplemente con una buena rehabilitación desde un punto de vista de planificación del profesional, ¿sí? Junto con el paciente, que es lo más importante para nosotros. Así es que esperemos que les agrade, que les guste todos estos temas y que prácticamente nosotros seguimos respondiendo. Escriban nomás a nuestro WhatsApp que está presente ahí. También estamos con el 22 22 413, con el teléfono fijo directamente con nosotros. Así es que seguimos con mucho más, sí. Y quiero siempre agradecer también al doctor Gonzalo Salgueiro, que también está con nosotros, con esto que es su clínica, ahí en la Ciudad del Alto, ¿sí? Una clínica, señor, de exaltación, que está con nosotros, con todo esto que es rayos X, ¿sí? Cirugías, emergencias, gastroenterología, cardiología, trauma y ortopedia, ginecología obstétrica, neurología, urología, pediatría, anestesiología, en prestaciones de servicio
clínico quirúrgico de la Clínica Señor de Exaltación. Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro. Lo pueden encontrar en la avenida Antofagasta, calle 11, número 98, en Villa Dolores, en la ciudad del Alto. ¿Sí? Gracias al doctor Gonzalo Salgueiro también por estar siempre con nosotros. ¿Sí? ¿Tenemos una llamadita? Vamos a nuestra llamada para irnos después a nuestra pausa. Muy buenos días, muchas gracias. Adelante, por favor, con su consulta. Adelante. Buenos días, señor. ¿Dónde es la dirección exacta? Claro que sí, le vamos a dar inmediatamente la dirección. Gracias por su llamado, por seguirnos siempre. Muchas gracias, le damos enseguida. Ahí también tenemos en el pie de pantallas, ¿ah? Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, nos vamos a nuestra pausita ahora. Ya vamos a darles también al final las direcciones, ahí tenemos también en pie de pantallas, estamos en el centro de la ciudad, fíjense, y también en la ciudad del Alto. Aquí, en el edificio Mariscal de Ayacucho, cuarto piso, oficina 412, Loaiza, esquina Avenida Camacho, muy cerquita ahí del Mercado Camacho, ¿sí? Edificio Mariscal de Ayacucho, muy conocido ahí en el centro, y también estamos en la ciudad del Alto, ¿sí? En la calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada, edificio San Pablo. Estamos para todos ustedes. Y también en nuestras redes sociales, Uniodón Bolivia siempre está para todos ustedes. Teléfonos, ahí lo tienen, 290-2018, 730-77371, ¿sí? 65-600-165, nuestro otro teléfono piloto, ¿sí? Gracias. Vámonos a una pausita y volvemos con muchísimo más. Vámonos. Volvemos, queridos amigos. Quiero siempre agradecer a cada uno de ustedes por estar con nosotros semana a semana. Quiero agradecer a todas las personas que siempre nos han visitado. Imagínense, estamos más de un año ya acá y prácticamente nos han visitado muchos amigos, muchos colegas profesionales que en algún momento nos han dado muchas luces sobre varios campos de la odontología. Y uno de ellos, lógicamente, también es lo que nosotros llamamos como el matado de nervio, ¿no es cierto? Tratamiento de conductos o en una especialidad que se llama endodoncia. La endodoncia es algo muy lindo, es un parámetro donde se ha trabajado muchísimo también, hablando de tecnología, hablando de ciencia, hablando de muchos aspectos, pero seguimos teniendo la endodoncia como principio en nuestros medios. Hace muchos años la endodoncia prácticamente se llevaba a un segundo plano. ¿Y qué te decía el dentista? No, hay que extraer este diente. ¿Por qué? Porque está picado, está muy mal y qué sé yo. Hoy en día la endodoncia ha cambiado. Y ha cambiado muchísimo y ha revolucionado lógicamente el hecho de salvar un diente. Tratar de preservarlo hasta donde más no se puede esa pieza dentaria. Y que siga funcionando. Los principales, la funcionalidad y la estética, como siempre hemos hablado. Así es que quiero dar la bienvenida. Quiero agradecerle en principio que esté aquí con nosotros al doctor Marcelo Villalobos, que es especialista en endodoncia ya muchísimos años y que prácticamente es también un gran amigo dentro de la familia, también dentro de su papá, querido Marcelo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. No, agradecerle a usted nuevamente por la invitación, estoy acompañándoles otra vez. Primeramente, agradecer, ¿no? Y bueno, hoy quiero compartirles un tema que son las nuevas tecnologías en el área de endodoncia, ¿no? Para lo que ustedes, muchos entienden, ¿no? Que es el sacado de nervio y a veces pensamos que es algo muy sencillo, ¿no? Pero tenemos que ver la realidad, lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, que es parte de la odontología, que es prácticamente una especialidad, ¿no? Es así, mi querido Marcelo. Mira, hay un concepto fundamental dentro de esto y para mí por lo menos es prioritario que la gente también sepa y conozca. Ojo que la endodoncia prácticamente has evolucionado, digamos, en las técnicas, en la odontología, pero especialmente ¿en qué? En eso que vamos a conversar, que es la tecnología en este campo de la odontología. O sea, el aspecto
de que nosotros tenemos que virtualizar, si ustedes quieren, digitalizar la situación de la endodoncia muchas veces, y muchos campos, no solamente la endodoncia, pero la endodoncia en sí, porque hace muchos años, cuando nosotros hemos salido de la facultad, por ejemplo, de odontología, no existía, pues, por ejemplo, el uso del microscopio. Tal vez no existía, pero nosotros no teníamos el conocimiento del uso, por ejemplo, del microscopio o de estos efectos fundamentales que son la tecnología en la endodoncia. Entonces, háblanos un poquito, por favor, querido doctor, sobre esto. Exactamente, doctor. Bueno, como en toda ciencia, ¿no? La endodoncia, que es parte de la odontología, ha avanzado bastante, ¿no? Y como usted dice, doctor, antiguamente pues utilizábamos a veces el dolorímetro, que era para medir hasta dónde íbamos a entrar. Hoy tenemos lo que son los localizadores apicales, que trabajan con tecnologías más modernas, ¿no? Hoy tenemos las radiografías, tenemos incluso las tomografías que las utilizamos para ver los dientecitos. La anatomía es diversa. Quiero que entienda la gente, ¿no? Que cuando uno va a hacer su tratamiento de conductos, muchas veces pensamos que un diente pues, es un canal, es un conducto, ¿no? Y lo que nos encontramos ahí es una maraña, ¿no? Es una telaraña, que es un sistema de conductos donde muchas veces un diente puede tener un conducto, a veces dos, a veces 3, 4, 5. Entonces, la anatomía es tan diversa donde hoy en día tenemos esta tecnología, como ser las tomografías, que nos dan una manito, ¿no? Para poder realizar el tratamiento de una manera eficiente. Exacto, exacto. Uno es la tomografía, que tenemos que hablar de tecnología. Lo que vemos aquí en estas imágenes, por ejemplo, es eso, que prácticamente lo que realizábamos antiguamente, digamos, entre comillas, que también se realiza, pero desde un punto de vista mucho mejor. Lo vemos así, como ven así en esa imagen, vemos así ahora el diente con la tomografía. O sea, esto de la tecnología es fundamental. Primero, hablando del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante la tomografía, doctor. Exactamente, son exámenes complementarios que tenemos hoy en día. Y bueno, también para los colegas odontólogos, nosotros muchas veces vamos a los congresos grandes, nos topamos con tecnología avanzada. Hoy en día estamos tan globalizados que pues lo que vemos actualmente en endodoncia son guías quirúrgicas, ¿no? Que las realizamos a partir de la tomografía y pues prácticamente es algo muy nuevo que está entrando al área de endodoncia, ¿no? Vamos a ver más adelante en las imágenes que son unas guías especiales. Exacto. Donde nosotros, a partir de esas guías, cuando nosotros tenemos conductos estrechos, podemos guiarnos por medio de una tomografía y realizar una guía. ¿Para qué? Para así no fallar cuando nosotros entramos al dientecito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos topamos con anatomía diversa, podemos ver dientes que son demasiado estrechos, conductos que son muy curvos, ¿no? Entonces, a partir de estas guías, nosotros tenemos una entrada segura, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué lindo, fíjense, ahí está la tomografía, lo que el doctor nos habla, y que prácticamente nos da ese pantallazo o ese efecto fundamental, que es lo que el especialista quiere ver, que es prácticamente como una fotografía del diente, ¿no es cierto? Pero precisa, con una medida exacta. ¿No Exacto. Vean acá, que estos son artículos, miren, de países muy cercanos que ya están llegando a esta tecnología, que son unas guías que se realizan, ¿no? Qué lindo. A partir de estas guías ya no hay dónde fallar. Exactamente, ese es el hecho, el no fallar, el tratar de tener la mayor cantidad, por lo menos de calidad, y también de menos fracasos, digamos, en la situación de la endodoncia. Exactamente, la tendencia hoy en día es tratar de conservar los dientes el mayor tiempo posible, no según el diagnóstico. Exacto. Y tienen que entender igual que los pacientes que no todos los dientes son iguales, ¿no? No todos los dientes son iguales en cuanto a edad. Cuando son jóvenes los pacientes, hacer un tratamiento de conductos de endodoncia es mucho más viable. Miren esto, por ejemplo. Ya se habla de estas cámaras, ¿no? Que tienen prácticamente una camarita encima de los lentes y el odontólogo ve a partir de esta cámara con distintos aumentos directamente el diente. Entonces, ya no ve directamente al diente, sino ve a través de una cámara. Entonces, estas tecnologías que pues ya están probando, ¿no?
Muy lindo. Prácticamente... Muy lindo. Y esto también tiene el mismo concepto de la situación, por ejemplo, del microscopio, ¿no es cierto? Porque hoy en día dentro de la endodoncia, por lo menos los especialistas manejan sí o sí microscopio. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Ajá. Y vea esto, doctor, Ajá. que es el láser, ¿no? Es algo que igual está pegando muy fuerte en lo que es el área Exactamente. de la endodoncia. El láser, que están haciendo muchos artículos hoy en día. Qué lindo. La qué idea, lindo. ¿no? De la endodoncia es, aparte de extirpar el paquete vasculonervioso, es poder limpiar. Exacto. Y pues ya muchos colegas ya manejan este tipo de tecnología, ¿no? En nuestro medio. Entonces no piensen que estamos tan lejos. Venimos, ¿no? de estos instrumentos tan antiguos, ¿no? Exacto. Que sí. tenían la misma filosofía, que era extirpar el nervio, ¿no? Pero hoy en día tenemos estas tecnologías que nos van ayudando. Y no piensen que no existen en Bolivia. No, seguimos utilizando, doctor. Seguimos utilizando la situación de nuestros tiranervios, Sí. de nuestros ensanchadores, de nuestras limas K, etcétera, etcétera. Como dice, tiene la misma filosofía. Pero ¿cuál es el parámetro fundamental dentro de esto? Que en algún momento nosotros, como le decía, necesitamos menor cantidad de fracasos y mayores éxitos en el salvamiento de las piezas dentarias. ¿Qué significa? Que muchas veces le han hecho una endodoncia, le han hecho un tratamiento de conductos, pero sigue el dolor. Y ahí tenemos que ver, manejar la tecnología. Yo pienso desde mi percepción como odontólogo, manejar la tecnología en base a un especialista, pero con esto que usted nos está mostrando, la tomografía, el hecho de utilizar el microscopio o estos lentes que usted nos muestra. Y también el sistema rotatorio que hoy en día está en endodoncia. O sea, es fundamental esa situación. Sí. Hoy en día prácticamente si podemos tener actualizaciones, cursos, ¿no? Para poder llegar a todos los odontólogos, ¿no? Muchas veces se pensaba en nuestro medio que el sistema rotatorio lo van a manejar solo los especialistas y eso era una mentira, ¿no? El sistema rotatorio lo que nos da es la posibilidad de hacer o de realizar, ¿no? El tratamiento, la conformación de nuestra endodoncia en menor tiempo, para así poder tener un mayor tiempo de limpieza y un mejor sellado del sistema de conductos. Entonces, todas estas tecnologías, a lo que me refiero es que no están exclusivamente solo para especialistas. Tenemos cursos hoy en día que nos van a ayudar, ¿no? Para tener una mejor técnica y un mejor tratamiento. Exacto. Además de que no solamente el sistema rotatorio, también, por ejemplo, el detector de ápice. Exactamente. No es cierto que hoy en día ya los sistemas de rotatorio, ya he visto yo los elementos estos, ya llevan su detector de ápice incluido. Sí. La otra cosa es nuestro radiovisiógrafo. No es cierto que seguimos utilizando el rayos X, pero hay un elemento fundamental, que esta información uno lo puede llevar a la computadora, ¿no es cierto? O sea, son elementos que tenemos que trabajar. Prácticamente todo está digitalizado, ya podemos medir digitalmente aproximaciones de cuánto mide nuestro diente, cuánto está el conducto, exactamente. Entonces, prácticamente son tecnologías que nos ayudan bastante. Qué lindo, doctor. Qué lindo, esperemos que les agrade esta situación. Es un campo muy amplio, lo vamos a invitar nuevamente aquí a nuestro doctor Marcelo Villalobos, que es un gran amigo, la familia es una gran amistad nuestra, así es que gracias a ellos vamos a seguir siempre adelante. Miren, se nos fue el tiempo. Prácticamente estamos en el límite ya de nuestro programa. Vamos a seguir con mucho más cada semana, ¿sí? Seguimos en este parámetro, en esto que ha sido para nosotros algo fundamental, que es la situación de la odontología en televisión. Así es que quiero agradecer al doctor Marcelo Villalobos por estar aquí, no sin antes invitarlo nuevamente en una otra ocasión. Claro que sí, doctor. Un gusto. Tal vez vamos a poder ver algunos nuevos tecnologías, vamos a ponerlas a prueba, algún que otro caso. Muchas gracias, yo soy el agradecido. No, gracias a usted, el doctor Marcelo Villalobos está aquí, especialista en endodoncia, y nosotros queremos siempre agradecerles a todos ustedes, queridos amigos. Miren, se nos fue el tiempo, así es que tenemos que irnos, desearles siempre un lindo fin de semana. Gracias al Señor seguimos acá. Esta semana no se olviden, el Bolívar juega, así es que alístense también para el día martes. Así es que felicidades a todos ustedes. Gracias a Dios seguimos un día más acá.
agradecer a cada uno de ustedes, queridos amigos. Sí, adelante, seguimos. Con salud se puede conseguir absolutamente todo. Así es que hasta la siguiente semana, queridos amigos, vamos a ir con muchísimo más. Gracias, Dios los bendiga siempre.